3 de junio del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. El Señor es preguntado en este Evangelio, como acabamos de escuchar, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer? ¿Cuál es el mandamiento principal? Y responde de una manera que al pueblo judío le resulta muy familiar, recordándoles el Shema. El Shema es el mandamiento principal que había recibido el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y que quiere decir: escucha, Israel, el Señor es solamente uno. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Shema es el principal mandamiento que aparece ya en el libro del Deuteronomio y del cual se hace alusión más tarde en el libro de los Números y en otros textos de la tradición judía. Y fijaos que es un mandamiento que nos pone en la disposición de abrir nuestra mente y nuestro corazón. El primer mandamiento es, por tanto: ábrete, escucha a Dios, no te cierres en ti mismo, en tus intereses, en tus caprichos, en lo que te apetece. Escucha, Israel, escucha. Escuchar no es lo mismo que oír. Podemos oír cómo llueve o oír el trinar de los pájaros, pero escuchar quiere decir prestar atención a lo que captan mis oídos y en ese sentido abrirse interiormente para captar lo que nos viene de fuera y en particular el amor de Dios. Después de este escucha, Israel, los israelitas tenían muy presente que Dios les mandaba amar a Dios con todo su corazón, y eso quiere decir poner en juego todas nuestras capacidades, los dones que Dios nos ha dado, nuestras cualidades, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que tenemos y todo lo que somos, al servicio de Dios. Y el Señor, como hemos escuchado, pone en relación este amor a Dios con el amor al prójimo. Y esto es precioso. Nos ayuda a entender que no vivimos dos vidas distintas, una vida normal y otra vida espiritual, unas prácticas de piedad para unirnos con Dios y después un trabajo que no tendría nada que ver con la vida espiritual, sino que el amor a Dios lleva al interés por las personas que Dios nos ha puesto cerca, al cariño, al afecto y a la entrega a los prójimos, a los que Dios ha puesto a nuestro lado. Esto es muy importante. Tenemos el riesgo de hacer compartimentos en nuestra vida, de ser a lo mejor muy piadosos porque rezamos prácticas de piedad que nos han enseñado desde pequeños, pero después humillar a los demás con nuestras palabras, o ser egoístas, o hacer bromas de mal gusto. Y hoy el Señor nos ayuda a entender que una y otra cosa, amor a Dios y amor al prójimo, van unidas, y que el amor al prójimo es una extraordinaria manifestación del amor verdadero a Dios. No hay verdadero amor a Dios si no hay amor al prójimo. Uno no quiere mucho a Dios, que es Padre, si rechaza al resto de sus hijos, que son nuestros hermanos. El caso es que este escriba le dijo al Señor: muy bien, tienes razón, amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Se refería a aquellos sacrificios que ofrecían en aquella época en el templo de Jerusalén. Había personas que llevaban víctimas numerosas para ofrecer sobre el altar, desde ovejas, toros y otros animales que se degollaban y se ofrecían en sacrificio o en holocausto en el altar del templo. Y Jesús le alaba y le dice: no estás lejos del reino de Dios.
Es decir, efectivamente, el sacrificio interior de obedecer a Dios, de aceptar a los demás, de quererles y ayudarles, vale más que entregar sobre un altar 7, 8, 9 ovejas que uno guarde en el patio de su casa. Y le dijo esto: no estás lejos del reino de Dios. También en esto nos fijamos brevemente. El reino de Dios no es un lugar concreto, no es un país ni una ciudad. El reino de Dios es que Dios reine en nosotros, en nuestro corazón, que Él sea quien nos conduzca y quien nos guíe, que Él sea quien nos oriente y Él inhabite por la gracia en nuestra alma. Hay personas que viven en el reino de Dios aunque no lo saben, no son conscientes de ello quizá. Y hay otras personas que quizá piensan que por estar apuntados a un grupo en la parroquia o porque están colaborando económicamente, pues ya son unos católicos ejemplares y que a lo mejor el Señor no reina en su corazón. Jesús nos ayuda a entender con esta respuesta a esta persona que el reino de Dios es una dimensión y es una realidad espiritual y que hay personas como este que le preguntaba a Jesús que no están lejos del reino de Dios. Hoy le pedimos al Señor: ayúdame a vivir con unidad de vida, que el trato que te dispenso vaya en concordancia con el afecto con el que quiero al resto de mis prójimos, que no haga compartimentos estancos en mi vida, Señor, de que una cosa es mi vida espiritual y otra sería mi vida real, sino que una sola es mi vida, la que vivo ante tu presencia, lo que a ti te parece mi vida y el desarrollo de mis años. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.